Existen grandes enigmas en torno a la vida de Jesucristo, ya sea durante su juventud, el tiempo en que profetizó y aún posterior a su muerte y su resurrección. Un norteamericano, Auguste Le Plongeon, que se dedicaba al estudio de las antiguas lenguas del mundo, publicó una desconcertante teoría sobre las palabras que Jesucristo pronunció en la cruz. Basándose en pruebas que poseía de muy buena fuente, afirmó que estas palabras eran de origen maya. Pero antes es necesario ahondar en la historia de un pueblo que tuvo un gran poder hace muchos siglos, conocido como la Atlántida. Uno de los pueblos más favorecidos por el saber que los atlantes habían derramado en América fueron los mayas, quienes en un remotísimo pasado viajaron desde sus dominios hasta la India como misioneros de una adelantada civilización. Como prueba de la visita de los mayas a la India, estaremos citando algunas narraciones del historiador Valmiki del siglo IV a.C. También entre lo que se ha observado es la semejanza del idioma maya con el naga. Los mayas, partiendo de su tierra de nacimiento en el oeste como misioneros de religión y conocimiento, viajaron por todo el continente hasta llegar a la India. Se piensa que los nagamayas, o sea, la cultura que se creó en la India al contacto con los fue expulsada finalmente del territorio hindú y fue entonces que el influjo cultural maya se dirigió a otros lugares y dejó su marca en las culturas de Babilonia, Arcadia, Egipto y Grecia. Todas estas culturas anteriores a la cultura griega, cultura heredada por los romanos. Y esta influencia, de acuerdo con los investigadores, fue tan decisiva y las pruebas a este respecto tan sorprendentes, llegando a regiones del Tíbet, creando una raza que se llamó Naga Maya, y que esta raza, no obstante haber sido la iniciadora de la gran cultura india, había terminado por ser expulsada del territorio. Desde luego no deja de llamar la atención que Valmiki mencionara en el siglo IV de los nagamayas habían llegado también a Egipto y que un poco más adelante de su relato también afirma que el Alto Egipto fue colonizado por los mayas venidos de la India y fundaron la colonia de Maido. Vayamos ahora a Grecia y veamos algunas características de su cultura. A este respecto, Le Plongeon, uno de los investigadores de las culturas que florecieron en la remota antigüedad en las tierras americanas, nos muestra algo que él descubrió. El alfabeto griego no es otra cosa que la copia de un texto maya que nos relata la tragedia de un continente que desaparece. Si citamos las letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, el equivalente a cada letra griega, según el relato maya, sería el siguiente. Comparando las letras con la escritura maya, tenemos este resultado. Un relato maya al que se refería Le Plongeon y que aseguraba era el de una catástrofe que hizo desaparecer un continente. Y sería como a continuación se describe. Intentando componer una traducción libre con el relato en maya, nos muestra la descripción de una tragedia. El agua por los caminos recibe la madre tierra desde lo profundo y de lejos. El remolino obstruye las orillas, golpea el terreno con agua. El agua se extiende en donde está lo que vive. Hay sedimentos y rotura. Nos sumergimos, caminamos a donde está nuestra madre a su presencia. Aparece en prominencia, se eleva, se coloca el viento circular, el remolino, hasta venir el viento y el frío donde estaba la madre tierra, el abismo, el frío, el depósito del fango, en la abertura de la boca sale vapor por allá, el remolino, el sedimento. Indica una enorme tragedia vivida por el pueblo maya
y también, según él, del relato de ese mismo cataclismo. Crearon su alfabeto los griegos. Ahora bien, vayamos a la figura de Cristo y ocupémonos de las palabras que, según sus cronistas, este personaje pronunció en la cruz. Nos estamos refiriendo a las famosas 7 palabras que, de acuerdo a los textos traducidos al español, dicen: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No resulta extraño que Jesucristo, que venía con su muerte a redimir al mundo, pronunciara un poco antes de su muerte una frase que contenía por lo menos algo de reproche a su Padre? ¿Acaso todos sus cronistas no nos hablan de que Jesucristo tenía plena conciencia de que solo redimiría a la raza humana a través de su sacrificio? ¿No es entonces un tanto ilógico que a la hora de su muerte se diga abandonado por quien lo envió a la tierra? No pudo ser que el verdadero sentido de lo dicho por Jesucristo no haya sido entendido, es decir, que estas palabras hayan sido mal interpretadas o mal entendidas. De acuerdo al Evangelio de Marcos, las 7 últimas palabras que Jesucristo pronunció en arameo fue Elohi, Elohi, lema sabactani. Y en el Evangelio de Mateos, en hebreo, Eli, Eli, lema sabactani. Sin embargo, de acuerdo con Le Plongeon y algunos de los cronistas de la vida de Jesucristo, las palabras que éste pronunció en la cruz fueron precisamente estas: Eli lama sabactani. Y según el mismo Le Plongeon, estas palabras corresponden al idioma maya. Si se consulta el diccionario Tiael Maya Español, se encontrará con la siguiente traducción. La palabra Eli significa ahora o bien al fin ya. La palabra lama quiere decir sumergirse. Sabac significa humo o prealba o también pardear de alba. Y tani es una palabra compuesta de la partícula tan, que quiere decir en presencia, y la partícula que pudiera traducirse por nariz, lo cual obviamente significaría tu presencia. Por lo tanto, las palabras Eli lama sabactani quieren decir: al fin, hundirme en la proalba de tu presencia. Ahora bien, ¿nos resulta más lógico que a la hora de la muerte de Jesucristo se sintiera gozoso de encontrarse con su Padre? ¿No significarían esto las palabras que, según los investigadores, pronunció en maya? Desde luego, a este respecto, muchos se preguntarán en qué se basa Le Plongeon y otros para afirmar que lo dicho por Jesucristo eran palabras mayas. Tenemos que referirnos no solamente a Le Plongeon, sino a muchas otras autoridades que afirman que Jesucristo fue preparado para su misión en un monasterio tibetano. Prueba de esa estancia en el Tíbet dicen poseerla los monjes de un lamasterio en Lhasa, que afirman tener las huellas de las palmas de las manos de Cristo, que le fueron tomadas cuando él estudiaba ahí. Y además de esto, Le Plongeon afirma que existe todavía en el monasterio de Enis, en Lane, Cachemira, zona que colinda con el Tíbet, las pruebas de la estancia de Cristo en estas zonas. Desde luego, es interesante saber que el lenguaje ritual del Tíbet es el Naga. Y como ya hemos visto, el lenguaje maya y el naga prácticamente son el mismo. ¿Será posible este conocimiento maya en la India, el Tíbet y por ende que conocía a Jesucristo? Usted tiene la última palabra.